Entonces vamos a ingresar con el link que ya se les había dado anteriormente y con el que ustedes habían hecho ya las fichas nuevas. Entonces este nos va a dirigir directamente a la página. Aquí podemos ver pues que nos aparecen siempre las diferentes opciones. Recuerden siempre meterse en la segunda opción porque en la primera no nos da la opción para agregar familias o agregar personas. Ya saben que si es para agregar una familia nueva siempre se da aquí en este icono. Lo otro es que, por ejemplo, esta persona o esta familia está mal adicionada porque mira que adicionaron la familia pero no adicionaron personas y no hay personas registradas, ok. Entonces necesitamos que esto quede bien claro, que siempre hayan integrantes en esas familias y que preferiblemente sean todos los integrantes de la familia porque esas familias de alguna forma u otras entonces se tienen que cerrar porque pues obviamente son las cosas que pide la estrategia, ¿cierto? Entonces, para actualizar familias, simplemente nos vamos al icono de buscar. Aquí nos aparecen las diferentes opciones. Si tenemos el número de la ficha, que a ustedes, algunas ya lo tienen por lo de la base de datos, entonces le apuntamos el número de la ficha, si no el apellido familiar, y si no, entonces nos vamos a la comuna, al corregimiento, y señalamos, por ejemplo, una vereda, donde vamos a encontrar las fichas que se aplicaron todos estos días y el año pasado. Entonces vamos a utilizar la vereda Manzanares. Acá nos aparece el corregimiento El Remanso y vamos a buscar esas fichas que se hicieron ahí. Si tienen todos los datos, pues pueden agregar todos los datos. El punto es que podamos encontrar las familias que se han aplicado ahí en el remanso, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos que aquí en el remanso hay en Manzanares hay varias familias que tienen varios integrantes. Por ejemplo, esta tiene 7 integrantes, pero personas registradas solamente una. Entonces eso pues es como un error, por así decirlo, y no se puede porque preferiblemente, y según lo que nos piden desde allá, desde la coordinación, es que siempre estén todas las personas ingresadas. Entonces hay que corregir eso o ir a buscar las familias, si hay que buscarlas de nuevo para obtener todos los datos. Listo. Entonces acá si vamos a darle una actualización a estas familias, o sea, ya buscamos aquí, actualización sería que coger y abrir por ejemplo, esta familia que aparece acá, Primera Sánchez Mejía, abrir acá personas, ver cómo se abre toda la ficha familiar de ellos. Estos datos generales no se pueden cambiar, lo que es el apellido familiar, número de integrantes, y esto no se puede cambiar. Entonces cualquier opción que vayamos a cambiar de estos datos generales o todo lo que se llena de saneamiento ambiental, que son las condiciones de la vivienda, entonces se van a hacer en la parte de observaciones de cada integrante. Entonces aquí ya nos podemos ver que aparece una persona registrada en esa familia, ¿cierto? Que nos dice que el estado está en proceso y esto. Entonces para hacer la actualización nos vamos a estas hojitas que nos van a generar como una especie de copia. Las abrimos. Abrimos estas hojitas y ahí nos va a aparecer otra vez todo el resto de los datos de esa persona y pues nos van a aparecer las cosas que podamos cambiar, ¿cierto? Cuando hacemos o hacemos estas copias, esto se va a ir acumulando, ¿cierto? Va a ser acumulativo, es decir, yo hago una actualización de esta persona y cuando le doy guardar
guardar, él generalmente me va a generar otra copia, es decir, en esta parte de acá van a quedar registradas dos personas, es decir, dos de esta misma señora. Es como una evolución que se hace desde APS, y siempre entonces que hacemos esa actualización y vamos a hacer otra actualización, no vamos a escoger esta primera, sino que vamos a escoger la segunda que se genere, porque en la segunda se supone que están los datos más actualizados que en la primera. Listo. Entonces solamente es esperar que esto cargue. Y pues a partir de allí, pues aquí ya se acaba de abrir, aquí ya se pueden, digamos, editar los datos de la señora, por ejemplo, cambiar el nombre, o si de pronto el número de la cédula quedó mal, o de pronto la fecha de nacimiento. Estas cosas sí se pueden editar. Acá nos aparece la información general. Recuerden tener siempre en cuenta todo lo que les dije la primera vez. Tener en cuenta los tipos de discapacidad, en fin, los datos que generalmente se cambian van a ser los de la EPS, o bueno, los datos que ustedes ya hayan actualizado, dependiendo obviamente de cada una de las familias. Recuerden tener siempre los rangos de edad. Hay muchas que me diligencian las fichas, pero no me tienen en cuenta los rangos de edad, y eso es muy importante. Por ejemplo, el árbol familiar no se le aplica a todo el mundo, se le aplica solamente a las personas como entre 15 y 21 años. Lo otro es que vamos a salud y sexualidad, que generalmente allí también tienen un poquito de complicaciones, y es porque en esta parte de acá donde nos dice práctica sexual riesgosa, muchos de ustedes me colocan que no tienen ninguna práctica sexual riesgosa, pero abajo no me ponen que utiliza método barrera definitivo, ¿cierto? Y de barrera, porque si ella no está utilizando como método de barrera, entonces se quiere decir que está teniendo relaciones sexuales sin condón. Entonces por eso hay que tener mucha coherencia en los datos que se vayan a poner en la ficha familiar, ¿cierto? Entonces tratar de que todos estos datos nos queden coherentes con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Preferiblemente no dejar nada sin dato, porque obviamente eso ustedes van a tomarlos, van a ir a aplicar la ficha familiar. Se supone que tomaron perímetro abdominal, que tomaron también presión arterial, entonces tratar, y que revisaron los carnets de los niños, entonces tratar de que eso no nos quede sin dato. En el caso de las citologías, si a mí me dice una señora que se la hizo este mes, que se hizo este mes la citología y que el año pasado no se la había hecho, entonces quiere decir que el otro año se va a realizar la citología, ¿cierto? En ese caso no se coloca una fecha precisa, porque generalmente ellas no van a tener una fecha precisa, pero sí se da como una fecha probable de que sí se la va a realizar en un año y más o menos en las mismas fechas. Entonces, para tener en cuenta eso. Aquí, bueno, aparece otra vez el componente de maternidad. Recuerden siempre que cuando vayan a hacer una actualización, revisen muy bien los datos de la edad y los datos del sexo, ¿cierto? Porque si hay un dato incoherente con la edad o con el sexo, siempre la actualización entonces se va a hacer de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si hay datos de componentes, digamos, masculino, entonces hay que tratar, digamos, que esta señora no sea una señora sino un hombre, entonces hay que eliminar todos los datos que se hayan puesto referentes a que es una señora, ¿cierto? Por ejemplo, acá que dice que no está en embarazo, entonces habría que cambiarlo a please select, para que él nos vaya borrando todos los datos que colocamos referentes al sexo o al género, y luego nos quede en blanco, y ahí sí poder actualizar bien esta parte de acá y ponerla en masculino, por ejemplo, ¿cierto? Entonces siempre tratar de revisar estas dos partes, y si alguna de estas dos está incoherente, entonces revisar las cosas de abajo hacia arriba y eliminar las opciones de respuesta que tengan que ver con el género o con la edad, ¿cierto? Y si no, entonces si vemos que todos estos dos están bien, entonces simplemente escoger y ir actualizando los datos de arriba hacia abajo, ¿cierto?
Entonces, como les digo, para que tengan en cuenta eso, y para las señoritas que me diligenciaron mal las fichas familiares, pues entonces tratar de hacer una corrección de esas y pues mirar a ver qué podemos hacer, porque obviamente hay que corregirlas, si no entonces se van a eliminar y no van a contar como familias. Entonces, para que tengan en cuenta eso, creo que ya queda demasiado claro con la explicación que les acabo de dar. Entonces, ya cuando hayamos guardado los datos de esta señora y los hayamos actualizado, entonces le damos guardar, ¿cierto? Le damos adicionar, que en este caso no lo voy a hacer por obvias razones, y entonces nos va a generar dos copias, ¿cierto? Recuerden que nos van a generar dos copias y que siempre se va a utilizar de esa persona la última copia que haya para que digamos sea acorde a las actualizaciones que se hayan dado y que sea acorde a las evoluciones que ustedes vayan poniendo, ¿cierto? Entonces ya dije los datos que sean generales, es decir, todo lo de la familia, la dirección, todo lo que sea referente a la casa y a lo de saneamiento ambiental se coloca en observaciones, porque recuerden que esos datos no se dejan actualizar. Entonces espero que por favor esas familias estén actualizadas a más tardar esta semana, porque obviamente ya se está acabando este mes también y necesitamos tener todo esto listo. Entonces muchas gracias, igual cualquier duda me escriben y si algo entonces programamos, o yo voy revisando las fichas y las voy llamando a cada una para mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces traten de actualizar eso muy bien. Y como dije, si hay familias que no llenaron bien la primera vez, entonces tratar de hacerlo mejor. Muchas gracias.